El dólar blue inició la semana con una fuerte suba, se aproximó a los 230 pesos, aunque en algunas provincias como en Córdoba superó casi los 234 pesos. Todo esto en el contexto de que el Banco Central anunció nuevas medidas de control sobre las importaciones. ¿Qué está pasando no solo con el dólar, sino con la economía en general del país? Lo vamos a charlar con Gisela Beritier, economista, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo está, Gisela? Belén y Joel te saludan desde Córdoba Noticias. Hola Belén, hola Joel, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien, bueno, queríamos consultarte qué es lo que está pasando con el dólar. ¿Tenemos que preocuparnos o es momento de ahorrar? Acá, bueno, toda la convulsión en realidad viene por dos factores, ¿no? Uno, ya venían los dólares medios alterados, los dólares financieros y también el dólar blue desde hace 2 semanas cuando empezaron a huir los ahorristas de los bonos en pesos. Luego que la presidenta Fernández hablara del festival de importaciones, vimos ayer los resultados con un gobierno que empezó a endurecer los controles ante un escenario en donde no estamos recaudando las reservas necesarias para poder pagar la deuda y además también para lo que nos comprometimos, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional de recaudar reservas internacionales. Pero siempre decimos que para que nos entienda la gente, las reservas internacionales es como la rueda de auxilio que nos sirve para que la economía siga creciendo, poder financiar las importaciones, y eso es algo que no estamos recaudando. Los datos del primer cuatrimestre del año muestran que las importaciones crecieron en el orden del 40%, cuando las exportaciones en un momento récord de precios de los commodities crecieron un 28%, con lo cual el gran problema de la Argentina sigue siendo el dólar, ¿no? En realidad dólar e inflación son las dos variables incontrolables, pero aún así, si solucionamos el problema de los dólares, también es posible controlar la inflación. Entonces, realmente lo que vimos ayer tiene que ver con eso, ¿no? Y ante esa incertidumbre, en donde un banco central justamente reduce o endurece el cepo, sobre todo con las empresas y el pago de las importaciones, tenemos esta situación que se presenta en todo sentido, ¿no? En decir, bueno, por un lado, por ejemplo, hemos visto que las agencias de turismo congelaron todas las operaciones y en definitiva pedían que se pague solamente con el dólar billete. Hemos visto a personas o ahorristas que en definitiva dicen ante esta incertidumbre lo primero que voy a hacer si no va a haber dólares me dolarizo. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento donde la gente está cobrando el medio aguinaldo, con lo cual también eso es otro factor que influye, ¿no? Pero bueno, todo esto viene, o toda esta tensión viene a raíz sobre todo de dos cuestiones, ¿no? Los bonos que vienen en picada y por otro lado el endurecimiento del cepo para poder pagar las importaciones que en definitiva buscan que se financien energía, que se financie el crecimiento económico y también, bueno, lo que queda, digamos, que frenar también un poco la sobrefacturación de importaciones que había, ¿no? Gisela, te pregunto particularmente sobre cómo puede incidir esto en el sector productivo. Algo ya lo has deslizado también cuando mencionaste, por ejemplo, las agencias de viaje, pero estas restricciones que en principio no alcanzarían, recordemos, a lo que tiene que ver con energías y lo que tiene que ver con medicamentos. Primero, si esta resolución se queda corto, si habría que agregar a algunos otros sectores donde no le deberían impactar lo que tiene que ver con importaciones. Y insisto en la primera pregunta, ¿cómo impacta en general en lo que es la producción de Argentina? Y seguramente, a ver, lo que se busca acá con esta medida es frenar un poco también la especulación y administrar mejor las importaciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que quieren esos pocos dólares que hay, vincularlos a todo lo que es energía, en un momento en donde el precio de la energía a nivel mundial por la guerra Rusia y Ucrania se fue a las nubes. En ese sentido, estamos viendo el conflicto que hay, por ejemplo, con el tema del gasoil y la falta de dólares que hay para poder pagar, con lo cual hay que pasar el invierno, ¿no? Esta sería una primera reflexión. Y luego también, durante estos 3 meses, que esperamos que esto dure 3 meses también, seguramente vamos a ver complicaciones, sobre todo en aquellos sectores que terminan siendo afectados, grandes empresas en primer lugar, pymes en segundo lugar, y que, bueno, no van a poder seguramente encontrar los repuestos necesarios para poder realizar los arreglos, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de autopartes, talleres, ¿no? Que en definitiva seguramente se van a ver afectados en ese sentido, ¿no? En términos del consumo de la gente, posiblemente la ropa importada, que por ahí era un poco más barata, o zapatillas importadas, todo eso también puede ser que empiece a escasear en este tiempo, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que
lo más importante es que este cepo no afecte el crecimiento económico. La OCDE el día viernes hizo publicaciones en donde estimó un crecimiento de la Argentina de un 3,6% y con este cepo, en definitiva, si se logra una buena administración, no afectaría el crecimiento, pero con una mayor incertidumbre, en definitiva, creo que terminaría afectando el crecimiento económico también, ¿no? Gisela, ¿el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer para frenar la inflación y frenar la suba del dólar, o queda mucho por hacer y no lo está llevando a la práctica? Bueno, ahí son dos cosas separadas, ¿no? Por un lado, el tema del dólar, tenemos cepo por todos lados, con lo cual el dólar oficial, en definitiva, no es el que se modifica, ¿no? Sino que el dólar blue también es un dólar que se influye mucho a la suba o a la baja, porque pocas manos lo suben, pocas manos la bajan. Los dólares financieros muestran un poco más cuál es el ánimo inverso de repente, ¿no? Con respecto a la inflación, yo lo que creo es que no se está haciendo demasiado, porque se toman todas medidas aisladas con respecto a cómo frenar los precios, ¿no? Y realmente frenar una inflación que viene acelerada, porque hay que decir que a los factores internos nuestros que ya teníamos, se le sumaron los factores externos a nivel mundial, y esto provocó que, bueno, que en definitiva el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central estime que terminemos en una inflación del orden de un 70%, ¿no? En ese sentido, lo que yo creo es que para poder lograr bajar la inflación se necesita una política realmente coordinada de políticas monetarias fiscales y sobre todo también de ingresos, que alineen las expectativas, que terminen con la inflación inercial y sobre todo frenen rápido la inflación, porque en definitiva si los actores económicos ven que no resulta, rápidamente vuelven al mismo ritmo de remarcar precios, ¿no? ¿Ves un interés real de querer bajar la inflación por esto de que en la inflación el beneficiado es el deudor, el perjudicado es el acreedor, pero obviamente a veces el Estado está en este rol de deudor también? Bueno, hay que decir que en estos periodos inflacionarios donde se rompe, ¿no? Un periodo de inflación nunca es inocuo en términos de precios relativos y cómo se reparte eso. Realmente hay gente que gana mucho, ¿no? Con periodos inflacionarios hay sectores que ganan mucha plata, porque realmente nadie sabe qué precio poner, ¿no? Y no hay precios de referencia, no hay precios relativos. Cuando la inflación se acelera, eso es aún todavía más graves, ¿no? Y la realidad es que yo tomo la frase esta de Alberto Fernández cuando dijo que iba a ser una guerra contra la inflación. La verdad que guerra es guerra y eso no se ha visto. Y se ve que se toman de repente medidas aisladas, ¿no? Porque en realidad no se ponen de acuerdo sobre cuáles son las causas o en realidad atacar todas las causas si entendemos que es un fenómeno multicausal, pero la verdad es que si no hay políticas coordinadas en todo sentido es muy difícil. Por ejemplo, Joel, yo puedo hacer un plan antiinflacionario, pero si la ley de inflación me dice que la inflación se remarca por la inflación pasada, si este año tengo un 70% y no cambio esa ley, el año que viene voy a remarcar un 70%. Entonces seguimos trasladando lo mismo, ¿no? Hay que realmente hacer un plan donde todo coordine, ¿no? Y bueno, y eso no se ve. Muchísimas gracias, Gisela, por tu análisis aquí en Córdoba Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan una hermosa jornada.